Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes nuevamente en esta ocasión y así estar para escuchar a nuestro hermano y amigo Miguel Bermúdez Marín en todo lo que Dios está llevando a cabo en este tiempo en toda la América Latina y también en España, como hemos escuchado alguito en esta mañana. En esta mañana quiero hablar sobre el tema la palabra vivificada de Dios. Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo o según San Juan capítulo 5 y verso 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La palabra vivificada de Dios. A través de las edades y de las dispensaciones se ha predicado la palabra de Dios. El pueblo hebreo tenía el Antiguo Testamento, el cual le fue dado por el profeta Moisés y los demás profetas del Antiguo Testamento. Y en el templo y en cada sinagoga se predicaba, se anunciaba la palabra de Dios de acuerdo al Antiguo Testamento. Ahora, cuando se predicaba esa palabra, se estaba dando a conocer lo que la palabra escrita decía y el pueblo iba obteniendo el conocimiento de lo que ya Dios había hablado a través de sus santos profetas. Esa palabra que ellos estaban recibiendo a través de los sacerdotes, de aquellos personajes del tiempo pasado en las sinagogas y en el templo que estaba en Jerusalén. En el templo que estaba en Jerusalén estaba el sumo pontífice y junto a él también algunos sacerdotes, y también en las demás sinagogas estaban los sacerdotes que les correspondía estar al frente a esas sinagogas. Ellos le daban al pueblo la palabra que había sido hablada por Dios a través de sus santos profetas. Esa era la palabra hablada profética. Fue dada a través de los santos profetas de Dios. Esa palabra era una palabra que hablaba del presente en que ellos vivían y también hablaba del pasado y también hablaba del futuro. Esa palabra que ellos llegaron a conocer en el tiempo pasado fue nada menos que la palabra profética. La palabra que dice el apóstol San Pedro cuando dice que tenemos la palabra profética, la cual alumbra hasta que el lucero de la mañana esclarezca en nuestros corazones. Esa palabra profética es una palabra segura, porque habla del pasado, habla del presente y habla del futuro. Pero esa no es la palabra vivificada. Esa palabra profética
tiene que ser vivificada. Y cuando esa palabra profética es vivificada, entonces las personas están escuchando la palabra que estaba hablando Jesús. Mis palabras son espíritu y son vida. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esa es la palabra de la cual el Señor Jesucristo hablaba, o la cual el Señor Jesucristo hablaba en su ministerio. Y de esa palabra dijo San Pedro en una ocasión, cuando Jesús le dice a ellos, ¿y ustedes también quieren marcharse? Pedro le dice, ¿y a quién iremos? Vea, el sumo pontífice tenía la palabra de Dios y predicaba la palabra de Dios. Tenía el Antiguo Testamento y predicaba el Antiguo Testamento. Le leía al pueblo la Escritura y le daba su mensaje. Pero el sumo pontífice, juntamente con los demás ministros, sacerdotes de aquel tiempo de las diferentes sinagogas, solamente estaban predicando la palabra profética. Esa palabra hablada proféticamente, pero no tenían la palabra vivificada para hablarla al pueblo. Por eso Pedro dice a Jesús, ¿y a quién iremos? Tú tienes, ¿qué cosa? Palabras de vida eterna. ¿Y qué del sumo pontífice? ¿Y qué de los demás ministros? Los demás ministros tenían la palabra que los profetas habían hablado, que hablaba del pasado, hablaba del presente, pero que ellos no conocían, y hablaba del futuro. Y ellos lo único que hacían era hablarle del pasado y hablarle del futuro, y el presente, como no lo conocían, no podían hablar de lo que Dios estaba llevando a cabo en el presente. Si llegan a hablar de lo que Dios estaba llevando a cabo en el presente y llegan a identificar la obra que Dios estaba llevando a cabo en el presente, ellos hubieran tenido que decirle al pueblo, este Jesús de Nazaret es el Mesías que fue prometido por todos los profetas del Antiguo Testamento. Este es aquel del cual Moisés dijo, profeta como yo, os levantaré el Señor vuestro Dios de medio de vuestros hermanos. Y Dios pondrá su palabra en su boca y él hablará todo lo que Dios le mandare. Y cualquiera que no escuchare lo que él hablare en el nombre de Dios, Dios le desarraigará del pueblo. Este es el hombre, el profeta del cual Moisés habló. Pero como las personas que predican la palabra, no la palabra vivificada, sino la palabra escrita, y solamente la palabra escrita sin el cumplimiento de esa palabra, no conocen el presente, no saben lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Y por esa causa, usted encuentra tantos y tantos predicadores, unos predicando una cosa y otros predicando otra, sin saber lo que Dios está llevando a cabo en el presente.
Así fue en el tiempo de Jesús. Así también fue en el tiempo del profeta Noé. Y así fue en todos los tiempos del pasado. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo tomó la palabra profética, la palabra que los profetas habían hablado, pues esa era nada menos que la palabra de Dios colocada en la boca de los profetas, anunciando las cosas que Dios llevaría a cabo. Y como esa palabra fue hablada, esa palabra tenía que cumplirse. Y de acuerdo a cómo fue hablado, así tenía que acontecer. Porque Dios, cuando habla a través de un profeta, lo que ha de acontecer en el futuro, lo que Dios está haciendo es dando el plano de lo que Él ha de hacer en el futuro. Así es que, de acuerdo a ese plano, al plano de la palabra hablada, es que Dios lleva a cabo su obra. Cuando apareció Jesús de Nazaret, Él tomó el plano de la palabra e hizo todo de acuerdo a la palabra de Dios correspondiente para ese tiempo. Y las personas de aquel tiempo no conocían la obra de Dios que se estaba llevando a cabo. Y se cumplió lo que fue dicho por el profeta Isaías y por el profeta Habacuc. He aquí yo hago una obra que cuando os la contaren no creeréis. Y esa obra profética o esa promesa profética tuvo un cumplimiento en Jesús de Nazaret. La obra de la manifestación de Dios en carne humana, cuando fue llevada a cabo esa obra, no la podían creer, aunque era dada a conocer esa obra a través del mensaje en el cual se estaba llevando a cabo esa obra. Tenemos que entender que la obra de Dios se lleva a cabo en cada edad y en cada dispensación, y que se lleva a cabo de acuerdo a la palabra profética. Y en cada edad y en cada dispensación, Dios envía un mensajero con la palabra profética vivificada. Cuando la palabra profética es vivificada, la obra de Dios para esa edad es dada a conocer a través de ese mensaje profético vivificado, el cual declara todo lo que Dios está llevando a cabo y se lo declara al pueblo, y el pueblo comienza a ver esa obra que se está llevando a cabo a medida que ese mensajero predica el mensaje que Dios le dio. Y ese mensaje que Dios le ha dado a ese mensajero para esa edad o dispensación, ese mensaje es una palabra vivificada. Es palabra vivificada, palabra de vida eterna para el grupo de hijos de Dios que viven en ese tiempo, en esa edad. Y Dios lleva a cabo su obra en esa edad conforme a como Él prometió, a como Él diseñó para esa edad o dispensación. La obra de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento fue la obra mostrada en 7 etapas con la iglesia hebrea y en 7 etapas
con la iglesia gentil. Para cada etapa, un mensajero con la palabra de Dios para ese tiempo. Y luego de esas 7 etapas de la iglesia hebrea, se cumplió la primera venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, como el relámpago saliendo en el este, en Israel. Luego encontramos que el Hijo del Hombre, luego de ser presentado por Juan el Bautista, el que le preparó el camino, encontramos que con el mensaje que comenzó a predicar el Señor Jesucristo, que era nada menos que un mensaje con la palabra vivificada. Por eso podía dar a conocer lo que Dios estaba llevando a cabo en ese tiempo, porque lo que Dios está llevando a cabo en cada tiempo es el cumplimiento de la palabra profética. Y el cumplimiento de la palabra profética es la palabra vivificada. La palabra viva, viva, manifestada, realizándose lo que fue prometido. Y el Señor Jesucristo, con el mensaje que Él predicó, Él creó la edad de la primera venida del Hijo del Hombre. Comenzó esa edad de la piedra angular 2000 años atrás. Y Él, siendo el ángel mensajero de esa edad, pues era el ángel del pacto. Por lo tanto, Él tenía lo que no tenían los demás predicadores. Los demás predicadores tenían la letra, pero el Señor Jesucristo tenía la vida de la palabra. Por eso Él podía mostrar a todas las personas lo que Dios estaba llevando a cabo. Y eso era nada menos que el cumplimiento de la palabra profética. El cuerpo sin espíritu está muerto. Y la letra, la palabra, sin estar vivificada, está todavía sin la vida que Dios le da en el tiempo en que Él cumple lo que Él prometió. Ahora el pueblo hebreo podía escuchar acerca del Mesías a través del sumo pontífice y demás sacerdotes, demás ministros de las diferentes sinagogas. Podían escuchar lo que el profeta Isaías había dicho acerca del niño que habría de nacer a una virgen. Pero los discípulos de Jesús, cuando veían a Jesús y escuchaban a Jesús, podían ver al Hijo de la Virgen y podían escuchar al Hijo de la Virgen dándole a ellos la palabra vivificada, la palabra en donde estaba el cumplimiento de lo que fue prometido. Cuando ellos veían al Señor Jesucristo, ellos estaban viendo la palabra vivificada, la palabra encarnada en un hombre. Pues dice el Evangelio según San Juan en el capítulo 1 y verso 1 hasta el 14, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Sin Él, nada fue hecho. Nada de lo que fue hecho o que estaba hecho fue hecho. O sea, la creación
fue hecha por el verbo, la palabra. Dios en su cuerpo teofánico. Y en él estaba la vida. Ahora vean que en el verbo estaba la vida. En la teofanía estaba la vida. Sigue diciendo que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. El verbo, la palabra, la teofanía se hizo carne y cuando apareció era nada menos que la palabra vivificada, la palabra hecha hombre, el verbo hecho hombre, la teofanía con un cuerpo humano. Dios en la teofanía y la teofanía en Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando le preguntan a Jesús o le dicen, muéstranos al Padre y nos basta. Ese fue Felipe. Y él le dice a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no me has conocido, Felipe. ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Ese es el gran misterio de la divinidad manifestada en carne humana. Por eso San Pablo dijo en Primera de Timoteo capítulo 3 y verso 16, grande es el misterio de la piedad, de la divinidad. Dios ha sido manifestado en carne. Y también dice que el nombre de ese niño que nacería, dijo el profeta Isaías, sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios vestido de carne humana. Por eso Jesús podía decir, antes que Abraham fuera, yo soy. Él deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Dice, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Si él deseó ver mi día, lo vio y se gozó. ¿Y cómo pudo ver a Jesús? Abraham pudo ver a Jesús cuando Jesús todavía no tenía el cuerpo de carne, sino que estaba en su cuerpo teofánico. Cuando Dios estaba en teofanía, le apareció como Elohim, le apareció también como Melquisedec. Era Dios en teofanía, era el Señor Jesucristo en teofanía, antes de llegar a este planeta Tierra en un cuerpo humano, el cual estaba ya ordenado por Dios en su programa para obtener en el cumplimiento del tiempo asignado por Dios, el cual se cumplió y apareció Emmanuel, Dios entre los seres humanos, vestido de carne humana. Muchas personas todavía no han comprendido este gran misterio de la divinidad en carne humana. Pero es el gran misterio de la primera venida del Hijo del Hombre. Es el gran misterio de la redención del ser humano por la sangre del Señor Jesucristo. No era sangre humana, era la sangre divina. Y usted
y yo hemos sido redimidos con la sangre de Dios manifestado en carne humana. Ahora, ese es un gran misterio, dijo el apóstol San Pablo, y es el gran misterio de la divinidad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No a los que no son engendrados de carne y sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios para vida eterna. Ahora, la obra de Dios, vean ustedes, se lleva a cabo de edad en edad y de dispensación en dispensación. Y el mensajero de cada edad con el mensaje que Dios le da, que es el mensaje de la palabra vivificada para esa edad. Él forma el grupo llamando a los escogidos con ese mensaje, con esa palabra vivificada, y se forma la edad o dispensación. Y la diferencia que hay entre un ángel mensajero de una edad o de una dispensación con los demás predicadores de las diferentes religiones es que los predicadores de las diferentes religiones tienen y predican la palabra de Dios, la letra. Por eso hablan de lo que Dios hizo en el pasado y de lo que Dios hará en el futuro, pero no saben lo que Dios está llevando a cabo en el presente. Eso le pasó a cada uno de los predicadores de la religión hebrea 2000 años atrás, en los días de Jesús de Nazaret. Por eso no podían creer que Juan el Bautista era el precursor de la primera venida del Señor. Y no podían creer tampoco que Jesús de Nazaret era el Mesías Emmanuel, Dios manifestado en carne humana entre los seres humanos. Porque ellos no podían entender el día, la edad en que ellos estaban viviendo. Ellos se quedaron en una edad, en un tiempo que ya había pasado. Y por eso solamente podían predicar del pasado. Y el presente que estaba frente a ellos, no podían ellos entenderlo, por lo tanto no podían predicar de ese presente en donde Dios estaba llevando a cabo esa obra tan grande a través de Jesús de Nazaret. Para ellos poder ver esa gran obra que Dios estaba realizando, ellos tenían que moverse a esa nueva edad, a la edad de la primera venida del Hijo del Hombre, a la edad de la piedra angular que 2000 años atrás estaba presente bajo el ministerio de su ángel mensajero, el Señor Jesucristo, el ángel del pacto. Pero ellos no podían comprender que Dios había diseñado su obra en esa forma, en edades, en etapas, y que había comenzado una nueva etapa y que su mensajero para esa nueva etapa ya no era Moisés, sino Jesús. Cuando hay un cambio de dispensación, aparece un mensajero dispensacional y cierra la dispensación que pasó o que está pasando y abre una nueva dispensación. Y eso lo hace el Señor a través de ese mensajero. Dios manifestándose a través de ese mensajero. ¿Y quién es el que puede hablar acerca de la obra que Dios está llevando a cabo en esa edad o en esa nueva dispensación? El mensajero que Dios envía, porque Él es el único que viene con
la palabra vivificada. Los demás se quedan rezagados en una dispensación que ya terminó. Se quedan repitiéndole al pueblo la palabra escrita, pero sin decirle lo que Dios está cumpliendo de esa palabra que está escrita. Pero el mensaje del mensajero para esa nueva edad o esa nueva dispensación toma esa palabra escrita y le muestra al pueblo lo que Dios está cumpliendo de acuerdo a las promesas que están escritas en la palabra. Esa es la diferencia entre el mensajero de una edad o dispensación y los demás predicadores. Y por esa causa, los ministros que son escogidos para trabajar en la obra de Dios para una edad o dispensación, ven y escuchan a ese mensajero y luego le dan a conocer al pueblo lo que Dios está realizando a través de ese mensajero, sin quitarle ni añadirle, porque no se le puede quitar ni se le puede añadir a un mensaje de una edad o de una dispensación. Como Dios lo da a través del mensajero, así debe permanecer para esa edad o esa dispensación. Ahora pueden ustedes ver cómo funciona el programa divino. Ustedes pueden ver los misterios ahí del reino de los cielos. Pueden ver cómo se realizan, cómo se llevan a cabo en una edad o en una dispensación. Y la obra divina, la palabra vivificada, es la obra que Dios está haciendo siempre en el presente. Por lo tanto, esa palabra vivificada tiene que ser identificada. Esa palabra vivificada es identificada en cada edad y en cada dispensación como el mensaje de esa edad o dispensación. Cuando es predicada esa palabra, cuando esa palabra está realizándose, cumpliéndose, es identificada en su cumplimiento. Y esa palabra vivificada se identifica la edad que se está llevando a cabo en ese tiempo. Por lo tanto, es necesario identificar la edad que corresponde para el tiempo en que la persona está viviendo. Porque la persona no puede encontrar palabra de vida eterna, la palabra vivificada, fuera de la edad que corresponde para ese tiempo. Fuera de la edad que corresponde para ese tiempo, no hay palabra de vida eterna. Por eso Jesús decía: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Tiene vida eterna porque está escuchando el mensaje que corresponde para la edad del Hijo del Hombre. Así es que es identificada la edad, es identificado el mensaje, es identificado el mensajero, es identificado el pueblo que corresponde a esa edad, el pueblo que forma esa edad o dispensación. Es identificado también el lugar, área o continente en donde la palabra ha sido vivificada. La palabra de las 7 etapas o edades
de la iglesia hebrea fue vivificada en medio del pueblo hebreo. Ahí fue vivificada la palabra de cada edad. Y la palabra de la edad de la piedra angular 2000 años atrás fue vivificada en la tierra de Israel, porque la venida del Hijo del Hombre, que tiene dos partes, la primera y la segunda, la primera parte se cumplió en la tierra de Israel, en el oriente, en el este. Por eso la edad de la piedra angular de la primera venida del Hijo del Hombre se llevó a cabo en la tierra de Israel. Y allí fue identificada esa edad. Y allí comenzó la segunda dispensación. Y allí comenzó el mensaje de la segunda dispensación. Y allí comenzó el pueblo de la edad de la piedra angular a responder a ese mensaje, y comenzó la segunda dispensación. Luego siguió hacia adelante el programa divino y comenzaron las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, en la cual él vivificó su palabra. Él vivificó su palabra en la iglesia gentil, en cada una de sus edades. El mensaje que Dios le dio a cada uno de los mensajeros fue la palabra vivificada para cada edad. Por lo tanto, los escogidos recibieron en cada edad la palabra vivificada enviada de parte de Dios. Y por esa causa, aunque estén muertos, vivirán. El que oye mi palabra tiene vida eterna, y aunque esté muerto, vivirá, porque ellos escucharán. Luego, la palabra vivificada que producirá la resurrección de todos los que tuvieron la palabra vivificada para su edad. Ahora, llegando a nuestro tiempo, sin olvidar la edad de la piedra angular 2000 años atrás, en la cual allí estaba el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, con la palabra vivificada, y él siendo la palabra vivificada, porque él era Isaías capítulo 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarase su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Toda esa escritura era el Señor Jesucristo. Él era la palabra vivificada en carne humana. Y la palabra vivificada en forma de mensaje, el mensaje que él estaba predicando. Ahora, vean ustedes que la palabra vivificada en forma de mensaje, lo que anuncia es la palabra vivificada en carne humana, en medio de los seres humanos, dando a conocer la obra que esa palabra vivificada está llevando a cabo entre los seres humanos, con los escogidos de ese tiempo, los cuales también son la palabra vivificada cuando reciben el mensaje. Cuando reciben el mensaje son vivificados, y cuando son vivificados vienen a ser también la palabra vivificada. Ahora, vean ustedes, el Señor Jesucristo dijo: todo lo que el Padre me ha dado,
vendrá a mí. Nadie los arrebatará de mi mano. Así es que lo que está o los que están en el programa divino, en la mente divina, ¿saben ustedes una cosa? Están también en la palabra escrita. Están en la palabra escrita porque ya fueron hablados por la palabra hablada a través de los profetas. Usted se va a encontrar en la palabra escrita y se va a encontrar en la palabra hablada por los profetas. Así es que, ven ustedes, el Señor Jesucristo fue encontrado en la palabra escrita y en la palabra hablada por los profetas. Por eso él tomó la palabra escrita que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto ungido el Señor. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales él había sido ungido. Y para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y cuando él estaba en la tierra, ungido y predicando, él era Isaías 61 para el pueblo. Así es que la gente podía escuchar la palabra de Dios vivificada y recibir su mensaje, palabras de vida eterna, porque la única palabra que da vida es la palabra vivificada. Ahora veamos esa palabra viajando. Viajó a través de las 7 edades de la iglesia hebrea y luego se manifestó en toda su plenitud en carne humana a través del ángel del pacto, el Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, 2000 años atrás. En los mensajeros del Antiguo Testamento se había manifestado en una porción, la porción que correspondía para cada edad. Luego, a través de las 7 edades de la iglesia gentil, se manifestó esa palabra vivificada, la palabra que fue vivificada, las promesas, la palabra profética que fue vivificada en cada edad, se manifestó por medio del ángel mensajero. Fue él el que anunció lo que estaba aconteciendo en el programa divino. Y los escogidos se manifestaron en la edad que les correspondía, cuando surgió el mensajero con el mensaje de la palabra vivificada para su edad. Esos escogidos fueron la palabra vivificada en carne humana, en el mensajero y los escogidos de esa edad. Pues en ellos estaba esa palabra, ese mensaje que correspondía a ese tiempo. Luego que pasan las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, queda más palabra por ser vivificada, por ser cumplida, por ser materializada, encarnada. Él dijo, el Señor Jesucristo, que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a todos los escogidos. Esa es la palabra profética para el pueblo. Pero esa palabra a través de las edades no se había cumplido, excepto en porciones que vinieron a ser tipo y figura de lo que acontecería en el tiempo final. Porque así como a través de cada mensajero sonó la trompeta para llamar a los escogidos, en cada edad la gran voz de trompeta sonaría en la edad de la piedra angular, llamando a los escogidos y juntándolos en la edad de la piedra angular. Y cuando eso se lleva a cabo, ya es la palabra profética
de Jesús de Nazaret, que dijo que enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a todos los escogidos. Esa palabra profética vivificada en este tiempo final. Y los escogidos de los cuales habla el Señor Jesucristo. Cuando las personas escuchan ese mensaje y son juntados, recogidos en la edad de la piedra angular, se ha vivificado la palabra que dice que los escogidos serían juntados. Por lo tanto, en los escogidos se ha cumplido, se ha materializado la promesa del recogimiento de los escogidos con la gran voz de trompeta, con la trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos y transformación de los vivos. Y cuando se da a conocer al pueblo las cosas que Dios está llevando a cabo en nuestro tiempo, en la edad de la piedra angular, y se identifica la edad que estamos viviendo, y el mensaje de la gran voz de trompeta, trompeta final, o trompeta del año del jubileo que corresponde a nuestro tiempo, a nuestra edad, y se identifica el mensajero de la edad de la piedra angular, el ángel del Señor Jesucristo, y se identifica al pueblo de esa edad de la piedra angular, a los escogidos que en el occidente estarían escuchando la gran voz de trompeta y serían juntados. Cuando se identifica en esa forma la obra que Dios está llevando a cabo, ese mensaje que identifica esa obra es el mensaje de la palabra vivificada para todos los hijos de Dios y para todas las personas que quieran recibir vida eterna en este tiempo final. Ese mensaje es el río del agua de la vida, la fuente del agua de la vida, para que todo el que tenga sed venga y beba, tome del agua de la vida gratuitamente. Es la palabra vivificada para usted y para mí. Es la palabra con la cual el Señor Jesucristo traerá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Usted encontrará que cada mensajero en cada edad y en cada dispensación comienza a hablar esa palabra vivificada, la palabra que corresponde para el tiempo en que él aparece, y comienza el pueblo a ver lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. A medida que el mensajero habla, Dios obra, porque no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y el pueblo no verá nada sin que antes ese profeta revele sus secretos a el pueblo de Dios que vive en ese tiempo. Por esa causa, él a través de las edades y dispensaciones ha enviado a sus mensajeros, sus profetas, ha enviado el espíritu de sus profetas, porque él es el Dios, Señor y Dios de los espíritus de los profetas. Y el Señor ha enviado en cada tiempo un espíritu de profeta a cada mensajero de cada edad, para que así le dé a conocer la palabra vivificada para esa edad o dispensación. Y para así Dios, por esa palabra que pone en la boca de ese mensajero, llevar a cabo la obra que corresponde a ese tiempo, y así formar la edad que corresponde para ese tiempo. Así es que Dios no hace nada sin que antes revele a sus siervos, los profetas, las cosas que él tiene en su mente, porque a través de los profetas, que son la boca de Dios, viene la palabra hablada,
la palabra profética y también viene la palabra vivificada. Así es que para nuestro tiempo él ha dicho: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Él dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para eso, Él ha enviado su ángel en este tiempo final, así como envió sus ángeles, sus mensajeros en las edades pasadas, para dar a conocer la palabra profética vivificada a su pueblo. Y esa palabra vivificada es la palabra de vida eterna. Y solamente en el mensajero de una edad o dispensación hay palabra de vida eterna. La palabra vivificada de Dios. Esa es la palabra que los escogidos a través de las edades y dispensaciones han deseado escuchar y han escuchado de parte de Dios a través del mensajero que Dios escogió para esa edad o dispensación. Y lo levanta de en medio del pueblo que corresponde a esa edad o dispensación. Por eso viene hablando en el idioma de esa edad o dispensación. Así es que siempre Dios da su mensaje en el idioma que corresponde a esa edad o dispensación. Luego se traduce a otros idiomas, pero el mensaje surge en el idioma que corresponde a esa edad o dispensación, porque es el idioma que tiene el mensajero de esa edad o dispensación. Así es que podemos ver el por qué Dios hace así sus cosas, su programa, por qué lo lleva a cabo en esa forma. A Dios nadie tuvo, ni tiene, ni tendrá que enseñarle nada. Como Él hace, así está bien hecho. Y nosotros nos regocijamos en que lo que Él está haciendo en nuestro tiempo está en la perfecta voluntad y perfección de Dios. Así es que las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos y grande es la heredad que nos ha tocado, la edad de la piedra angular con el mensaje vivificado, el mensaje de la gran voz de trompeta o trompeta final o trompeta del año del jubileo. La edad más grande de todas las edades, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre, la edad de la revelación de Jesucristo como el relámpago en el occidente, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos, como el relámpago iluminando, alumbrando el entendimiento de todos los escogidos para ver que un nuevo día dispensacional ha comenzado. El día grande del Señor, el día de la tercera dispensación, con el evangelio del reino.
y será predicado el evangelio del reino por testimonio. Y entonces vendrá el fin. Por eso él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas, con el evangelio del testimonio, con el evangelio del reino. El evangelio del reino predicado por testimonio. Así es que estamos viviendo en el tiempo más grande de todos los tiempos, en el tiempo en que el evangelio del reino de Dios ha comenzado a ser predicado. El tiempo en que una nueva dispensación, la tercera, ha comenzado. El tiempo en que los escogidos están escuchando la gran voz de trompeta y han sido juntados en la tercera dispensación, en la edad de la piedra angular, con el evangelio del reino de Dios. Ha sido identificado el mensaje de gran voz de trompeta. Ha sido identificada la edad de la piedra angular. Ha sido identificada la tercera dispensación. Han sido identificados los escogidos de este tiempo final al escuchar la gran voz de trompeta. Y la palabra vivificada ha sido identificada. La segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la edad de la piedra angular. La segunda venida del Hijo del Hombre en su reino, en su iglesia, que es el reino del Señor Jesucristo, con sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, llamando a todos los escogidos en este tiempo final. El Señor Jesucristo revelándose con sus ángeles en este tiempo final, en la edad de la piedra angular. Por eso el llamado es: sube acá, a la edad de la piedra angular, que es una edad celestial, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, las edades de la iglesia gentil. Para ver lo que está aconteciendo en el programa divino, se requiere subir a la edad de la piedra angular, que es la edad en donde él está llevando a cabo su obra, porque ya él llevó a cabo su obra correspondiente a las edades del pasado. Es necesario subir a la cima del monte de Sión, que es la parte más alta del cuerpo místico del Señor Jesucristo, la edad de la mente del Señor Jesucristo. Así es que estamos viviendo en el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, en el tiempo de la palabra vivificada para usted y para mí, la palabra de vida eterna, la palabra que producirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Porque con el mensaje, con la palabra que corresponde a una edad, Dios hace todo lo que Él programó para esa edad. Y para nuestra edad, Él programó la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Por lo tanto, con el mensaje de gran voz de trompeta, que es la palabra vivificada, el mensaje vivificado, Él llevará a cabo la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Por eso Él dijo: la hora viene cuando todos los muertos escucharán la voz de ¿quién? Del Hijo de Dios. La voz del Hijo de Dios a través de las edades, a través de cada mensajero, se escuchó, pero sus edades no fueron las edades de la resurrección.
porque la edad de la resurrección es la edad de la trompeta final o gran voz de trompeta, la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre. Así como la edad de la resurrección para el pueblo hebreo fue la edad de la primera venida del Hijo del Hombre, la edad de la piedra angular 2000 años atrás. Por eso cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, resucitaron con él los santos, los escogidos del Antiguo Testamento. Los escogidos del Antiguo Testamento ya resucitaron y falta la resurrección de los escogidos del Nuevo Testamento, de la iglesia del Señor Jesucristo, que a través de las edades del pasado partió, y también algunos de los nuestros han partido para testimonio cuando resuciten de que la resurrección ha acontecido. Así es que estamos viviendo en el tiempo de las grandes promesas de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos. Y estamos viviendo en el tiempo en que Dios continuará cumpliendo todo lo que Él prometió para este tiempo final. Y todo Él lo hará por medio de su palabra, que es hablada y vivificada en este tiempo final. Y nosotros conoceremos todo lo que Dios está haciendo en este tiempo final por medio de esa palabra vivificada cuando es predicada a cada uno de nosotros en el mensaje de gran voz de trompeta. Fuera de ese mensaje no hay otro mensaje de esperanza para el ser humano. Fuera de ese mensaje no hay otro mensaje para la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Fuera de ese mensaje todo está perdido. Fuera de ese mensaje no hay agua de vida eterna. Fuera de ese mensaje no hay palabra de vida eterna. Porque ya las edades pasaron y estamos en la edad de la piedra angular. La edad que ha sido vivificada por la palabra vivificada. Esa era la palabra que usted y yo estábamos esperando. Esa es la palabra que usted y yo queremos seguir recibiendo. Y esa es la palabra que a usted y a mí nos transformará en este tiempo final. Es la palabra vivificada de Dios para nuestro tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas tardes. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante, si no tenemos compromiso fuera de Puerto Rico para el próximo domingo. Bermúdez me estuvo enseñando el itinerario, pero como yo estaba un poquito ocupado, vi la hoja así, pero no vi si el próximo domingo iba a estar aquí con ustedes, pero nuestro hermano Bermúdez puede decirle a ustedes si todavía me queda algún domingo aquí en Puerto Rico. Así es que dejo con ustedes nuevamente a nuestro amigo y hermano Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en este día y así darle una salidita ya en estos momentos y luego los que deseen ver las actividades que llevaron a cabo allá en Venezuela, estos desfiles y todas estas cosas bonitas que ellos hicieron allá, pueden regresar a la hora que nuestro hermano Bermúdez les dijo y así pueden ver toda esta actividad que ellos
llevaron a cabo, la cual quedó muy bonita, muy bien preparada y la cual es de bendición para toda la América Latina y para toda persona y lugar donde vean esta actividad a través de esta película que fue tomada. Así es que dejo con ustedes nuevamente a Miguel Bermúdez Marín para él concluir nuestra parte y les digo, mantengan siempre la palabra vivificada en vuestro corazón, vuestra alma, vuestra mente y en todo vuestro ser. Porque es la palabra, la única palabra que nos da la única esperanza que tenemos en este tiempo final. Con ustedes, Miguel Bermúdez Marín, en estos momentos para concluir.